Momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Tracatrá! Muy buenas a todos los que nos veis desde Canal Red. Ya estamos aquí en Twitch. Hoy no está Julián, hoy nos puede acompañar Julián en el repaso de la actualidad semanal. Hoy os acompaño yo, llevo la sección de crónica parlamentaria aquí en Pandemia Digital. Estamos todos los jueves en Twitch a las 7 de la tarde. Y hoy nos acompañan para hacer el repaso Carmen Romero y Gloria Santiago, dos pedazos de invitadas. Vamos a estar repasando pues la actualidad de esta semana. Así que bueno, las tenemos ya por aquí y vamos a ir empezando. Buenas, encantada de estar aquí otra vez, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí ya cerrando semana, fin de semana, semana movidita que hemos tenido sobre todo a nivel político, porque los movimientos que está habiendo, ¿no?, en esta constitución de ayuntamientos y de parlamentos autonómicos, pues está planteando pues una línea un tanto quizás, no sé si peliaguda o peligrosa en según qué ámbitos. ¿Cómo estáis viendo vosotros todas estas cierres de ayuntamientos, de pactos, de parlamentos entre el Partido Popular y las concesiones que está haciendo para con Vox, especialmente en materias como la igualdad, derechos LGTBI, feminismo, etcétera? Pues a ver, yo creo que es bastante peligroso el papel que está teniendo el Partido Popular en la mayoría del territorio. Sobre todo porque, bueno, en las comunidades autónomas donde el Partido Popular saca mayoría absoluta, como ha sido el caso de Andalucía, no necesita a Vox y no le da alas, pero sí lo necesitó antes para conseguir ahora la mayoría absoluta. Es decir, Vox ha supuesto esa muleta, ¿no?, para que el Partido Popular no tenga que hacer políticas de extrema derecha porque dice que son apoyadas en Vox, pero después hacerla cuando está solo. ¿Qué ocurre? Que sigue teniendo territorio donde no puede gobernar con mayoría absoluta y necesita la extrema derecha. Entonces, ellos dicen que el Partido Socialista con Unidas Podemos implantaba lo que suelen llamar ahora la teoría woke, ¿no? Esto de que todo el mundo es progre y que todo el mundo está vendido a la batalla cultural de la agenda woke, pero la realidad es que ellos son tan, digamos, como cagones, ¿no?, para no decir otra palabra, que solo no son capaces de llevar a cabo sus políticas. El PP cuando gobierna solo es Vox, y Vox cuando gobierna con el PP es el PP con dos cubatas, es decir, son lo mismo. Entonces no creo que haya que entrar en el juego este de el PP que gobierne solo porque son más moderados, porque la única derecha moderada que existe en España en lo económico es el Partido Socialista cuando gobierna en solitario. Es fuerte decirlo, pero es así. Entonces yo creo que estamos en un contexto muy peligroso de una ola reaccionaria que comenzó por el resto de Europa antes de que llegara a España, porque aquí teníamos un gobierno progresista que pudo parar más o menos esa ola reaccionaria que vino con la coyuntura de la pandemia, con el COVID, con la crisis del COVID, pero que en este contexto de elecciones generales pueden ser muy peligrosos. Aunque también creo que no debemos caer en ese discurso de frenar la extrema derecha y la derecha, porque en Andalucía eso únicamente sirvió para que el PP fuera el voto útil. Entonces, bueno, a ver cómo salimos de esto. ¿Tú cómo lo ves, Gloria? Bueno, yo creo que estas cuestiones de los pactos que se está haciendo
es lo normal. Eso para empezar. Cuando ganamos nosotras en las Islas Baleares, también pactamos un gobierno y también pactamos un parlamento. La cosa quedó muy distinta porque habían ganado partidos muy distintos. Ahora los que han ganado son Partido Popular y Vox y evidentemente tienen el derecho democrático de pactar sus gobiernos y de pactar quién va a gobernar y que el poder legislativo y el ejecutivo, con la mala suerte de que, por ejemplo, el legislativo aquí en Baleares ha pasado de ser un legislativo progresista, en el cual el presidente era del Partido Socialista y la vicepresidenta era yo, ha pasado a tener un xenófobo y un machista, vamos, orgulloso además de serlo a la cabeza del poder legislativo. Pero eso es algo inevitable, tenía que pasar, o sea, creo que asombrarnos de que el Partido Popular esté pactando acuerdos de gobierno o acuerdos de poder legislativo en las comunidades autónomas con Vox, yo creo que no sorprende a nadie. Era lo que su aliado legítimo, el socio al que más quieren y al que han abrazado, evidentemente, una vez que han ganado las elecciones, porque la democracia es así, nos guste o no. Lo que sí que es sorprendente y digno de análisis es la diferencia de posiciones y la diferencia de juego entre, por ejemplo, lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana o aquí en las Islas Baleares, en la que el Partido Popular se ha echado literalmente a los brazos de Vox, comprando su discurso, aceptando todos los puntos programáticos, que tampoco es que fuesen, ya lo hemos visto en redes, tampoco es que fuesen algo muy elaborado, pero al final ha comprado el programa, ha comprado el discurso y el Partido Popular se ha convertido, se han dado la vuelta. Parece que ha sido parece que ha sido Vox, la sensación tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana, parece que ha sido Vox quien realmente ha ganado las elecciones y no el Partido Popular, ¿no? Pero hay algo que no está ocurriendo en Extremadura y es que el juego ilusorio al que nos enfrenta, bueno, al que nos estamos viendo en Extremadura es digno de análisis porque es el mismo Partido Popular que ha pactado con Vox en comunidades autónomas y hoy se veía también en Aragón, que también tienen la presidencia del Poder Legislativo, que es el que determina qué leyes van a regir en esa comunidad autónoma, que no estamos hablando de una cosa mínima. En Extremadura, sin embargo, esto no está ocurriendo y parece que se está, bueno, pues como dignificando la figura de una mujer que sí que es cierto que dice que a su gobierno, ¿no? En el gobierno no va a entrar, es decir, en el poder ejecutivo no está dispuesta a que entre Vox. Sin embargo, bueno, en algunos municipios, ¿no? Gobernados por el Partido Popular de Extremadura sí que ha permitido que se gobierne con Vox. Aquí lo que está diciendo es que en el gobierno no va a entrar Vox, pero sí que le cedió la presidencia también del Poder Legislativo. La cuestión es muy distinta. Entonces, aquí lo que no quiere la ganadora de las elecciones en Extremadura es compartir el Poder Ejecutivo con Vox, que a nosotros, bueno, ni bien ni mal, porque al final es un perro con el mismo collar. Sin embargo, sí que le cedió la presidencia. Pero esto les vale al Partido Popular para dar una imagen de somos moderados, no en todas las comunidades pactamos con Vox, cuando realmente sabemos perfectamente que es un juego ilusorio. Es como al que le cae bien Borja Semper porque dice que es un tío centrado y un tío, bueno, pues que habla bien, que es sosegado, que no sé qué, bueno, lo típico, ¿no? Lo típico que se caracteriza para ser alguien votable o alguien confiable. Y lo entiendo perfectamente, pero claro, detrás de Borja Semper, además de una pantalla de la playa, detrás de Borja Semper hay votaciones muy importantes en negativo a grandes avances que se han dado. Es decir, Borja Semper es el que ha votado que no al salario mínimo, en fin, unas cuestiones, incluso al matrimonio homosexual, al divorcio. Ese es Borja Semper, eso es el Partido Popular, aquí y en Valencia y en Extremadura, en Aragón y en las Islas Baleares.
Pero bueno, los pactos que se están sucediendo, absolutamente normal, es lo que hay que hacer además, pactar cuanto antes y que haya un gobierno. ¿No nos gusta el gobierno? No nos gusta el gobierno que va a haber, pero es lo que ha decidido la ciudadanía. Y más que, creo que más que quejarnos, bueno, sí, no es quejarnos, sino más que poner el grito en el cielo sobre los pactos que se están haciendo, que es absolutamente normal entre dos fuerzas que ganan, lo que sí que tendríamos que hacer es cómo esta gente ha llegado hasta allí con todo lo bien que lo hemos hecho o con todo, se supone, ¿no? Con todos los avances que ha habido, con todo tal, pues al final no han servido de nada porque al final esta gente está haciendo los pactos que son lógicos. Sí, comentabais alguna cosa que para mí es como muy trascendente, ¿no? Comentaba Carmen, de que el Partido Popular cuando gobierna solo, al final es exactamente igual que cuando gobierna con Vox, y quizás uno de los puntos que mejor ejemplifica esto, o que mejor lo retrata, es lo que ocurrió en la investidura de Díaz Ayuso, donde pues ya anunció medidas como la reforma, lo quiso llamar, de la ley trans madrileña, una ley aprobada en el año 2016 por el Partido Popular, fue Cristina Cifuentes, aludiendo, después de que lleva ya gobernando ella, podemos decir 2 legislaturas, aunque a nivel temporal es como si hubiese sido una, pero lleva gobernando ya el suficiente tiempo para, si era tan mala y tan grave, haberlo hecho ella sola, porque decía que si genera inseguridad jurídica, discriminaciones, tal, que al final es el mismo discurso que lleva Vox, siendo, insisto, una ley aprobada hace ya 9 años, 9 no, más, perdón, 7 años, que la aprobó el propio Partido Popular. Y no solamente eso, sino que en lo que es la propia constitución de la Cámara, Rocío Monasterio dijo: oye, pues muchas gracias, señora Díaz Ayuso, porque usted está reforzando a Vox, porque usted lo que está proponiendo en toda esta línea es lo mismo que propone Vox. Usted está siguiendo el mismo marco ideológico, argumentativo y narrativo que llevamos nosotros. Usted está fortaleciendo a Vox porque lleva los mismos postulados. Y al final es lo que estamos viendo en todas estas constituciones, todos estos pactos, en los que en los ayuntamientos se están cerrando las consejerías o las concejalías de igualdad, las concejalías de medio ambiente, se están recuperando pues lo que se llamaba todo el discurso de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. Luego podríamos analizar también pues la televisión pública de Almería, que me pareció el otro día una tertulia, un debate, no sé cómo llamar a eso, en el que hablaban de, no, a ver, es que esto han sido los crímenes pasionales de toda la vida, es la izquierda intentando imponer su vocabulario. Yo cuando veía esto decía, ¿qué es lo que estoy viendo? Insisto que es la televisión pública de Almería. Y todo esto se va expandiendo al mismo tiempo que vemos en medios cómo se blanquean pues todas estas figuras, ¿no? Lo del el divorcio duro, que lo justificaba y que salía, no recuerdo mal, en la tertulia de Susana Griso diciendo, no, a ver, es que se está sacando de contexto lo que ha dicho Feijóo del divorcio duro, porque primero dijo que era una línea roja que no iban a pactar, pero claro, cuando estaban viendo que se estaba pactando, y que no solamente se estaba pactando, sino que además, por mucho que hayan dicho, no, mira, que Carlos Flores no va a ser vicepresidente de la Generalitat, se va a ir al Congreso, pero oiga, que quien ha liderado las negociaciones ha sido este señor que estaba condenado, y que ahora para justificarlo habéis dicho que ha sido un divorcio duro, y después intentando matizar en Espejo Público, haciendo de defensores del propio Feijóo, como si fuesen portavoces, como si fuese Borja Semper, la propia Susana Griso, explicando todo esto. Hemos visto también en el programa de Ana Rosa las entrevistas bochornosas a Dani Alves desde la cárcel, donde una vez más se revictimiza a la víctima de la violación, se la pone en cuestión, incluso tiene los santos cojonazos este señor de decir, yo perdono a la mujer que he violado. ¿Perdón? En fin. Y luego, paralelamente, pues todo
a mí lo que me surge la duda es cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo, destacaba Gloria, ¿no? Se han hecho un montón de medidas, ¿no? La subida del salario mínimo, los ERTES, toda la gestión de la pandemia, la reforma laboral, tenemos niveles récords de empleo y sin embargo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y creo que quizás una de estas claves está también dentro de esta constitución de ayuntamientos, ¿no? En el que García Albiol, que vuelve al ayuntamiento de Badalona, crea la primera concejalía contra la ocupación, en un contexto en el que la preocupación de la gente no es que le ocupen la casa, o no debería ser que le ocupen la casa, sino el no poder pagar el alquiler o el no poder pagar la hipoteca, que es a lo que realmente se enfrenta la gente. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta este punto donde se normaliza de esta forma el que se cambien las leyes contra la violencia de género, las concejalías y consellerías de igualdad por concejalías y consellerías de familia y tal y cual? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo veis vosotras esto que se ha normalizado? ¿Gloria? Carmen, si quieres. A ver, yo creo que una de las claves está en cómo la izquierda va perdiendo la batalla ideológica y la batalla cultural. Creo que es uno de los escollos más importantes. Sobre todo porque la derecha se ha quedado sin proyecto político en toda Europa. Es decir, que la ministra del Reino Unido durara 45 días en el cargo, ya vimos el ridículo que hizo, fue porque sus políticas se basaron en bajar impuestos y el país se fue al carajo en un mes. Entonces, yo creo que estas políticas fiscales le servían antes a la derecha para hacer sus políticas, hace como una década. Pero ya no, el contexto global ha cambiado y hemos visto cómo la pandemia ha demostrado que lo que funciona es el gasto público. ¿Qué ocurre? Pues que la derecha no tiene cómo explicar cómo va a llevar a cabo sus políticas, ¿no? Entonces recurre a esta batalla cultural, refiriéndose sobre todo a políticas que, bueno, inciden muchísimo en la bandera de España, en el simbolismo, en el odio al que es diferente, en el odio a las minorías, y no hablan de cómo van a llevar a cabo sus políticas para hablar de las cosas del comer, ¿no? Como decimos aquí. Entonces, para ellos es mucho más fácil decirte que España va mal porque las feministas estamos locas que decirte que ellos lo que van a hacer es privatizar la sanidad y la educación pública porque es la única forma que tienen de seguir a cabo con su proyecto político de hacer ricos a unos cuantos y de mantener los impuestos a los que más tienen para que se sigan quedando en España y no se vayan a otros paraísos fiscales. Eso ellos no lo pueden explicar así. Entonces recurren a este tipo de políticas que lo que te dicen es tú eres un trabajador, vale, pero es que la culpa de que tú estés así es porque el Ministerio de Igualdad se está gastando millones de euros en campañas de feminismo en vez de darte a ti esa pasta. Eso es ir perdiendo la batalla cultural. Y el no tener respuesta hacia eso es no ir perdiendo la batalla ideológica, sino ni siquiera estar dándolo, que es lo más lamentable. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es explicar desde los posicionamientos de izquierda, ¿no?, que se pueden hacer políticas valientes y que se deben hacer políticas valientes, que lo que deben hacer es incidir en el control de lo que intervengan directamente los sectores estratégicos de nuestra economía y explicar que es la única forma de proteger a la mayoría social de este país. Yo creo que en el proyecto que viene ahora de cara a las generales se está haciendo muy bien y que la gente lo que necesita es seguridad, un marco de seguridad para que se den cuenta y para que nos demos cuenta todas que la minoría peligrosa no son ni los migrantes, ni las mujeres, ni las personas que vienen de fuera, sino que la minoría peligrosa son los ricos. Y que esta gente, al final, es lucha de clase y que la derecha, a quien defiende es a los suyos, que son los que más capital controlan. Y que, bueno, existe todavía eso que se llama clase trabajadora, por mucho que nos quieran vender que todos somos clase media. Yo creo que el ir perdiendo la batalla cultural e ideológica también viene de ahí, de que se haya perdido ese encuentro, ¿no?, de que la gente sepa que se define dentro de esa clase trabajadora y no de que nos llamen clase media y que cada vez que hablen de impuestos y de que todos somos iguales, la gente diga, bueno, es que va a venir Yolanda Díaz del Ministerio de Trabajo y nos va a putear a los trabajadores. Bueno, pero es que a lo mejor Yolanda Díaz te está defendiendo a ti y el que te está diciendo que es que te va a bajar los impuestos no te lo va a bajar a ti, se lo va a bajar a Amazon o a Netflix para que sigan aquí, mientras tú tienes que pagar 600 euros por ser un autónomo
y no te llega para pagar la factura a final de mes. Claro, pero ¿cómo damos esa batalla cultural mientras está arrasando el que te vote chapote? Porque al final estas elecciones, una gran parte del discurso y una gran parte de la línea política ha ido por ahí. Y yo recuerdo estar cubriendo, porque a mí me tocó, y yo estuve trabajando para la cobertura de la campaña electoral, y yo recuerdo estar dentro de la sede esperando una rueda de prensa de la sede de Izquierda Unida y pasar gente y gritando que te vote chapote por delante de una sede donde se está haciendo una rueda de prensa que no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo se da esa batalla cultural? ¿Tú cómo lo ves, Gloria? A ver, a ver. Sí, perdón. Yo creo que, por desgracia, en muchas ocasiones, y lo hemos comprobado también con la campaña de Ayuso de la famosa Libertad, ¿no? Que ya pasará a la historia como, por desgracia, una de las mejores campañas políticas que se han hecho, porque es que con una palabra ganó las elecciones. Y lo mismo ocurre con el que te vote chapote, y lo mismo seguramente o ha intentado hacer el Partido Popular ayer con su campaña de verano azul, porque al final todo el mundo está hablando a mejor o a peor, pero todo el mundo está hablando de la fotografía de Borja Semper, que le costaba irse en tren a Valencia, que además han ganado. Aquí también tienen representación, o sea, hay miles de kilómetros de playa, señor, ¿para qué te tienes que ir y simular una playa en Madrid cuando Madrid no tiene playa? Que eso es también una especie de complejito que tienen mucha gente y el Partido Popular. Pero ya ha dicho Almeida que va a tener mascleta. Claro, por eso digo, es como, a ver, lo primero que hay que hacer como personas individuales es asumir que tenemos carencias, y después eso se trasladará a nuestros líderes políticos, y evidentemente no habrá ningún líder político como si yo aquí, por ejemplo, en las Baleares quisiera imponer, pues no lo sé, los Sanfermines. Oye, no, los Sanfermines no son de aquí, hay unas tradiciones y hay una impronta cultural en España que se tiene que respetar. Tú no puedes apropiarte de las fallas, y en Madrid no hay fallas, pero bueno, pues tenéis, oye, la verbena de la Paloma o San Isidro, y ahora mismo pues poner en Baleares San Isidro pues es una especie de evidenciar un complejo de lo que no tenemos, y hay que asumir cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras carencias, ¿no? Y también nuestras fortalezas como territorio, que Madrid tendrá otras cosas, pero desde luego playa no tiene, lo siento. De todas maneras, el mensaje de la derecha es muy fácil que cale, porque el sentido común hoy día en la mayoría es un sentido común conservador, y es un sentido común de derechas, y algunas veces gana el progreso, o algunas veces ha habido, con Podemos, por ejemplo, una ventana de oportunidad hacia la esperanza y hacia el futuro. Eso ha sido muy pocas veces contadas en la historia, a pesar de que siempre es verdad que ha habido mayorías de gobiernos progresistas, pero el sentido común es un sentido más conservador. Y si nuestro mensaje, y si nosotras no hemos sabido revalidar los gobiernos, no ha sido, entiendo, por culpa de la gente que ha votado. Y esto duele decirlo, pero creo que uno de los principales errores que constantemente repetimos en la izquierda, y que siempre decimos pero que luego no hacemos, es la falta de autocrítica. Si nosotras no estamos gobernando de nuevo en las Islas Baleares, a pesar de todos los avances que ha habido, que han sido incontestables e innumerables, y que serán para la historia de las Islas Baleares ya indelebles, si nosotras no hemos sabido revalidar el gobierno, es porque nuestro mensaje no se ha transmitido bien. No hemos sabido transmitirlo, y eso es un fallo que no pasa nada, que hay que asumir, y hay que primero asumir para poder mejorarlo, porque entiendo que una de nuestras principales carencias en la izquierda, concretamente en Unidas Podemos, que es la candidatura por la que hemos ido nosotras, es que hay muchas veces, o en general, no se sabe a quién le estamos hablando. Nosotras hablamos para las clases trabajadoras, por supuesto, tenemos una conciencia de clase invencible y que acompaña todos nuestros actos y todas nuestras decisiones políticas, pero sin embargo, la gente de las clases trabajadoras y la gente de las clases más bajas no nos vota a nosotros. Eso es duro decirlo y es duro comprobarlo, pero es que es así. ¿Y cómo hacemos? ¿Abandonamos a las clases trabajadoras y a las clases bajas? Por supuesto que no. Eso es lo que hace el Partido Socialista: comprar el marco de la derecha
y abandonar a ese electorado porque no le vota. Pero nosotros, en lugar de abandonar, lo que tenemos que hacer es mirar a ver cómo podemos explicar las cosas de manera que la gente entienda el posicionamiento y entienda, lógicamente, que subir el salario mínimo interprofesional es una medida que beneficia más que subir los impuestos, que bajar los impuestos, perdón. Y principalmente determinar a quién le estamos hablando y cómo podemos hacerle comprender ese mensaje. Y desde luego, nos guste o no, y ahora yo estoy liberada de toda atadura política, que no militante, y tengo que decir que el mensaje, nos guste o no, no cala si estamos enfadados. Y eso no quiere decir que pongamos sonrisa, eso no quiere decir que nos pleguemos a la derecha, que compramos el marco de la derecha, eso no quiere decir que abandonemos el conflicto ni abandonemos a las personas por las cuales estamos luchando. Pero es como un padre a un hijo, cuando tú le riñes y le pegas una bofetada, no le va a calar el mensaje tanto como que si se lo explicas mejor. Y eso, joder, perdón, pero cuesta decirlo porque parece que si no estás enfadado tienes que estar en una posición como demasiado amigable, ¿no? Pero es que no es demasiado amigable o súper enfadados. Es transmitiendo un mensaje para que la gente que nos tiene que votar nos vote, porque no nos está votando. Y no se consigue, insisto, si estamos demasiado enfadados, y no se consigue cambiar la hegemonía cultural ni cambiar el sentido común general, no se consigue a palos, no se consigue diciendo esto es lo verdadero, esto es lo mejor, esto es lo que hay que hacer. Que a mí también me gustaría, y yo soy la primera que peco en eso, y soy la primera que digo, esto es la izquierda y esto es la derecha, y soy la primera que digo, y esto está mal, y esto que hacéis está mal, y esto es así, y esto es así, y venga, doy definiciones, y feminismo es no sé qué, ecologismo es no sé cuánto, y a la gente eso no le llega. Y a la gente eso no le llega, porque si lo hubiera llegado, si le llegara, estaríamos revalidando los gobiernos, pero no se ganan unas elecciones alardeando alardeando o presumiendo justamente, porque se puede presumir justamente, y así lo hemos hecho, muy orgullosas de todo lo que se ha conseguido en este gobierno, pero no se ganan unas elecciones diciendo todo lo que hemos hecho. Tampoco se ganan unas elecciones diciendo que viene la derecha, porque la gente eso le da igual, está cansada de ver una cosa y pues ya llegarán otros y tampoco va a ser tan malo. Bueno, ya veremos a ver cómo son estos 4 años, porque van a ser verdaderamente horribles. Pero desde luego nosotras hemos dejado caer una oportunidad de vender un mensaje o transmitir un mensaje que ahora mismo lo estamos pagando nosotras, y lo está pagando esa pérdida de oportunidad las generaciones futuras, las generaciones que vienen o la generación Z que viene detrás de la mía. Y esa oportunidad la está pagando ahora esos chavales que están a punto de salir al mercado laboral o que están estudiando ahora mismo en la escuela, que ya han vivido una crisis, que su ciclo vital se estructura en una decadencia, en una pérdida de ilusión, en una pérdida de desconfianza. También hemos perdido esa oportunidad, pero nos queda ahora mejorar para el 23 de julio, que va a ser difícil, que creo que la oportunidad que tuvo Podemos cuando irrumpió esa fuerza arrolladora que teníamos de abrir una ventana de oportunidad a la esperanza y de vender un proyecto político como toca, esa oportunidad ya no está. Y Sumar, luego podremos hablar de ello, pero la misma ilusión que generó Podemos no la ilusiona, o sea, no la tiene, porque no hay un proyecto político claro y porque estamos en otro contexto cultural y otro contexto sociológico, socioeconómico muy distinto. Pero creo que para el 23J hay que tomar nota de cómo hacer llegar nuestro mensaje. Yo personalmente no sé lo que es vivir fuera de la crisis. O sea, yo he ido encadenando desde la del 2009, una tras otra. ¿Tú querías comentar algo antes, Carmen, sobre este tema? Yo creo que ya ha quedado clarito con la intervención de las dos, ¿no? Bien, pues
llegados a este punto hablamos pues eso, ¿no? De la autocrítica, la guerra cultural y claro, ¿qué autocrítica también podemos hacer con respecto a que nuestros mensajes no llegan si lo que recibe todos los días en televisión la gente, en las tertulias también, a través de los medios de prensa escrita o de la radio, es precisamente todo lo contrario? ¿Cómo podemos alcanzar también esos puntos después de lo que hemos comentado antes un poquito por encima? Y aquí ya entramos a valorar, digamos, tres de los acontecimientos que ha habido esta semana. Por una parte, esa justificación de Feijóo, del que es el candidato de Vox al Congreso y que fue el líder de las negociaciones, Carlos Flores, en la Comunidad Valenciana, que dijo, es que tuvo un divorcio duro. Segundo de los acontecimientos que yo creo que también marcan el cómo y el qué podemos o no podemos hacer, o con qué herramientas contamos a la hora de dar esa batalla cultural, o de que nuestro mensaje pueda llegar, ¿no? Que es pues esa entrevista monográfica en 3 partes de Ana Rosa Quintana a Dani Alves, que supone al final pues esa paradoja, esa malvada feminista de Schrödinger, que al mismo tiempo que libera violadores los encarcela injustamente, ¿no? Esa martirización de el pobre Dani Alves en horarios en el matinal, en una de las tertulias de la que llaman la reina de las mañanas. Y luego ya, si el siguiente punto es Pedro Sánchez diciendo que, bueno, el tener un feminismo combativo, un feminismo que diga, oye, disculpe, hola señor, nos están matando. Si eso incomoda a sus amigos y a sus amigos de 40 y 50 años, claro, ¿cómo podemos luchar contra esto? ¿Cómo tenemos...? Porque claro, comentabas tú, Gloria, el tema de nuestro mensaje no está llegando, pero ¿cómo hacemos llegar nuestro mensaje cuando tenemos que luchar contra todos estos impedimentos y contra toda esta ola reaccionaria que también llega no solamente desde la política, sino desde los medios que dan cabida a todo este tipo de discurso y de mensajes? Totalmente, lo tenemos muy complicado eso, y que no suene pesimista, pero es verdad que los medios de comunicación no están de nuestro lado, nunca lo han estado, nunca han estado del lado de la izquierda cuando ha habido realmente una posición de izquierdas como la de Podemos, ¿no? Porque del lado de Felipe González sí estaban, pero bueno, era una izquierda de aquella manera, entonces cuando era de Lana mucho mejor, pero evidentemente hay que jugar sabiendo que nadamos a contracorriente, absolutamente, o sea, no es nada fácil, que yo aquí puedo decir que no está calando nuestro mensaje y que no estamos sabiendo convencer a la gente, es... En las palabras cabe todo, yo puedo decirlo aquí, pero luego, ¿cómo lo haces? Ay, amigo, pues no es tan fácil. No es tan fácil, claro, porque los medios de comunicación nos dan rotundamente la espalda, no es que estén en contra nuestra, es que hacen todo lo posible para que nosotros no lleguemos a nada y hacen todo lo posible para tergiversar todo lo necesario. Algunos medios de comunicación más, algunas presentadoras como Ana Rosa Quintana, que es infumable, pero por desgracia es una de las personas, uno de los programas que más se ven durante la mañana, y sobre todo pues personas altamente vulnerables al discurso facilón de la derecha, como son, pues yo qué sé, gente que está en casa, que no tiene trabajo, que está muy enfadado con la sociedad, que ha terminado con una desafección política, y ese tipo de mensaje es muy fácil agarrarse a él porque es el mensaje del odio, y siempre es más fácil agarrarse a un mensaje de odio que aferrarse a un mensaje de amor, porque es más fácil destruir una construcción de un castillo de arena en la playa, que aquí sí hay, que construirlo. Es mucho más sencillo pegarle un pisotón y decirles. Entonces la facilidad siempre ha caracterizado al ser humano, y a mí incluso lo que nos resulte más sencillo es lo que primero vamos a comprar. Y nosotras la derecha tardamos mucho en explicar, creo que estaremos todo el mundo de acuerdo. Lo que la izquierda dice en una palabra, lo que la derecha dice en una palabra y sentencia en una palabra, nosotras tenemos que pasarnos la vida explicando lo que significa, oye, no, esto no es así. Y eso no es de ahora, eso no tenemos la culpa nosotros, las nuevas generaciones, esto es una cosa que ha ocurrido siempre en la izquierda, que siempre
tenemos que explicar mucho más que lo que lo hace la derecha. ¿Por qué? Pues porque tiene el sentido común ganado. Y si nosotros hemos entrado alguna vez en el sentido común, ha sido en unas cosas, en unas oportunidades fulgurantes y efímeras que hemos desaprovechado además. Entonces, ¿cómo ganamos con los medios en contra? Pues como estamos haciendo ahora, dando la batalla cultural por otros medios. Permitiendo y dando cancha a que haya otros medios de comunicación, Pandemia Digital, Canal Red, o sea, numerosos periodistas, dándoles cabida y dando la batalla cultural en medios de comunicación escrita, en Twitch, en TikTok. Y eso sí que está en nuestro control, sí que está en nuestra mano. Y además tenemos la suerte de que la generación Z y las generaciones que vienen prefieren esas formas de comunicación. Entonces ahí tenemos una esperanza, es verdad. Por un lado lo tenemos muy complicado, pero por otro lado las nuevas generaciones se informan más por Twitch o por Twitter o por TikTok que en Telecinco. En Telecinco es batalla perdida. Pues a lo mejor mi abuela, mi madre, porque es así, o yo qué sé, la gente sin trabajo, lo que sea, que tiene puesto Telecinco sin más. Pero mi hermana, mi hermano, mis sobrinos pequeños, todos se van a informar a través de Twitch. Y se van a informar y se informan a través de TikTok y ven Twitter, Instagram, no tanto, pero sobre todo Twitch y TikTok es el futuro. Y eso podemos hacer lo nuestro como lo estamos haciendo. Y eso es batalla cultural. Entonces, por ahí me parece fundamental que estos canales como los vuestros y estos debates y todas estas tertulias no terminen, sino que sigan aumentando, que haya más gente que se meta en Twitch y que nos demos apoyo unos a otros, porque este medio de comunicación, porque es un medio de comunicación también, podemos hacer lo nuestro. Carmen. Sí, a ver, yo creo que es importante lo que acaba de decir Gloria de los medios de comunicación y las redes, pero también entendiendo que debe ser una herramienta más, es decir, la batalla cultural dada desde las redes sociales y desde los medios de comunicación alternativos, como puede ser esto, como puede Canal Red, es súper importante, pero entendiéndolo como una herramienta que debe estar apoyada de algo principal, que es la organización en los sindicatos, en el tejido organizativo, en las asociaciones de vecinos, en la calle, en definitiva, donde está la gente y donde la gente se puede sentir dentro de un marco común que diga, esta persona tiene los mismos problemas que yo, si tenemos los mismos problemas porque hay un problema estructural, y entonces cuando la gente se da cuenta de que el problema estructural se puede combatir de alguna forma organizada. Porque cuando un chaval de 18 años está en internet, está en TikTok, está haciendo una acción individual y a lo mejor cae en sus manos un vídeo del Wall Street Wolverine que es un neofascista de cojones. Digo neofascista porque en lo social es fascista y en lo económico es neoliberal, o sea, es un Cristo bro de estos que dicen Sí, que... de hecho fue uno de los criptobros que se arruinaron y se metieron a hacer vídeos y contenido de odio. Sí, sí. Bueno, pues eso. Entonces yo creo que son herramientas útiles, pero que deben ser para acompañar a lo que ya está inventado de toda la vida, vamos. Sí, a la organización civil. Sí, lo que pasa es que también, claro, aquí también yo creo que va un poquito paralelo, porque hablamos de que las nuevas generaciones o la gente se está empezando a informar más por Twitch, a informar más por TikTok y tal, pero la realidad es que demoscópicamente todavía es una fracción digamos, del nicho electoral que todavía es pequeña. Estamos hablando de que eso quizás sea la franja desde los 18 hasta los 27, 28 años que llevan, digamos, esa línea, es un cambio de tendencia, pero todavía desde la franja, por lo menos desde los 30 hasta para arriba, siguen teniendo esa hegemonía mediática y siguen teniendo mucho peso los medios de comunicación tradicionales. Además, también apuntabais a un factor clave que es la colectivización y la organización. Al final, nosotros aquí en Pandemia Digital no dejamos de ser 3 personas dejándonos la piel y medianamente estamos colectivizados en ese sentido y organizados en ese sentido siendo 3. Sin embargo, tú cuando te vas a un medio de comunicación tradicional tienes presupuestos multimillonarios, tienes equipos de personas
muy grandes con los que se puede hacer. Si yo tuviera los recursos humanos que tienen en Telecinco, podríamos hacer maravillas aquí en Pandemia Digital, pero tenemos también los recursos con los que contamos, y eso al final no deja de ser también una brecha muy grande a la hora de poder dar esa batalla. Y comentabas también, Gloria, otro punto que para mí es clave, dices, tienen el sentido común, lo tienen ganado. Y nosotros tenemos que al final, en lo que ellos dicen con una palabra, nosotros lo tenemos que decir y explicar y tal. A lo mejor no es que tengan el sentido común ganado o que no tengan la necesidad de explicar las cosas. Y yo creo que precisamente ponía el ejemplo y comentaba lo de Feijóo con lo del divorcio duro, porque me parece uno de los paradigmas donde esto ha ocurrido. Feijóo ha dicho, para justificarlo, no, es que tuvo un divorcio duro. Divorcio duro, 2 palabras, lo tiene hecho. No tiene que explicarlo, no, realmente sí tiene que explicarlo. Y de hecho ha tenido que salir a explicarlo posteriormente Borja Semper, y no solamente ha tenido que salir a justificarlo y explicarlo Borja Semper, sino que en los medios y en las tertulias televisivas de las mañanas ya se han encargado los tertulianos de explicarlo. Cuando nosotras hacemos algún tipo de afirmación, cuando hacemos algún tipo de aseveración, cuando hablamos de cultura de la violación, son 2 palabras también. Cultura de la violación, bueno, podemos decir que son 4, 2 artículos, pero son también. Pero claro, nosotros no tenemos quien lo explique en los medios de comunicación, sino que tenemos unos medios de comunicación que explican a la contra. Que dicen que es que Irene Montero ha querido llamar violadores a los del Partido Popular. Cuando realmente no significa... Porque nosotros no tenemos en la izquierda quien defienda estas posturas, porque al final luego cuando nos vamos a las tertulias de la tele de izquierdas de La Sexta, encontramos precisamente todo lo contrario. Encontramos a los supuestos tertulianos de izquierdas que atacan a los partidos de izquierdas y a los tertulianos de la derecha que defiendan a los partidos de la derecha, con lo cual vaya pan hemos hecho con unas tortas. Entonces claro, para mí resulta muy complicado el poder, y a mí me llama muchísimo. Sí, tenemos que hacer autocrítica. Y en la izquierda, sí. Se han perdido las elecciones municipales y autonómicas, y hay que hacer una autocrítica con respecto a por qué hemos perdido las elecciones autonómicas y municipales. Sí, también hay que hacerla. Y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto trabajando en territorios, haciendo mi trabajo, ha sido precisamente que una de las cosas que han hecho es la desconexión territorial. Se han descuidado muchísimo la implantación territorial, se han permitido y se han aireado muchísimo las luchas y las sangrías internas, las guerras civiles dentro de los partidos. Eso ha destruido mucho a la militancia. Y yo, cuando he ido a hacer la cobertura electoral, en este caso en La Rioja, que es uno de los territorios donde también se han desangrado por encima de sus posibilidades, lo que me he encontrado es con una militancia tremendamente desmovilizada, precisamente fruto de todo esto. ¿Hay que hacer autocrítica? Sí, pero cuando lo que está ocurriendo no es tanto una militancia desmovilizada, sino que lo que encontramos es que Manolo, el del bar, está preocupado porque le vayan a ocupar su casa y no porque no puede pagar su alquiler, cuando una señora, el día antes de la jornada de reflexión, el último día de campaña, se va a una cadena de radio y dice que no se puede hacer nada con el tema de la subida de los precios de los alquileres, porque la casa es de su dueño y tiene todo el derecho, y si me quiere triplicar el alquiler, tiene todo su derecho a triplicarme el alquiler. En una comunidad donde los precios han subido un 30% en los 10 últimos años, sin embargo, los salarios apenas han subido un 3%. Y mientras eso cala, claro, ¿qué autocrítica puedes hacer tú? ¿Cómo puedes decir, no, es que mi mensaje no está llegando? La mejor forma de que llegue el mensaje, y esto sale en todos los manuales de ciencia política, la mejor forma de que llegue a una casa un mensaje es que lo reciba en su cuenta corriente. Y que lo reciban en su cuenta corriente es que le topen el precio del gas. Que lo reciban en su cuenta corriente es que le suban el salario mínimo. Y eso lo percibe la gente. Y la gente sabe que le han subido el salario. Y sabe que ahora tiene un trabajo y que antes no tenía un trabajo. Pero no cala. Claro, esos aumentos y esos beneficios
y la excepción ibérica y la subida del salario mínimo y todos los derechos y todos los avances en materia feminista, eso luego no se ha traducido en votos porque en ciencia política, no seré yo experta en ello, pero la gente no vota por lo que se haya conseguido. La gente no vota por la gestión política que se ha hecho. La gente vota por valores. Y esos valores, de alguna manera, dices, ¿qué autocrítica? Pues, insisto, en algún momento, y sé que nuestro mensaje esta vez no ha calado y que no tengo un especial optimismo con el 23J, pero sé que en algún momento el mensaje transformador de la izquierda caló profundamente. A Y ver, no fue hace demasiado tiempo. la O gente... sea, eso se puede volver a conseguir. Sí, sí, pero si la ¿Por gente qué? votara Pues porque valores... había un líder político que era Pablo Iglesias, que ahora con sus más, con sus menos, pero supo reagrupar una esperanza que la hemos perdido de momento, pero que se puede volver a conseguir 100%. Claro, pero si la gente votara valores, precisamente porque vota valores, eso se mantendría. Realmente la gente, en su mayoría, y esto hay un montón de teorías sobre cómo funciona el voto, vota realmente, sí vota por objetivos, sí vota por lo conseguido, por la gestión. ¿Cuál es el problema? La percepción de dicha gestión. Si yo despacho en un titular un día los ERTES y despacho en un titular un día la subida del salario mínimo, dentro de una semana se me ha olvidado. Y la gente tiene muy poca memoria, que ahí es donde está la importancia. Si yo tengo machaconamente todos los santos días, y aquí lo hemos analizado en Pandemia Digital, y tienes todos los santos días a la gente en los medios de comunicación, especialmente esto fue especialmente cruento en La Sexta, con los contadores de los violadores a los que se le han reducido la pena, pero después, cuando sale la sentencia que rectifica esto en el Tribunal Supremo, pues eso no sale en la primera línea de portada durante meses. La gente que recuerda, la gente cuando llega a su casa y dice hostia el alquiler, hostia el alquiler, hostia el alquiler, sin embargo todos los días lo que recibe es ocupas, 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 claro. ¿Cuántos desahucios hay Pero todos los días? Una palabra contra una explicación. No es una palabra contra una explicación, porque tienes una palabra, ocupas, una palabra de desahucios, subidas de los precios de los alquileres, no llego a final de mes. No es una palabra contra una explicación. Es que yo suelto la palabra y ya tengo a alguien detrás que me da la explicación, y no solamente eso, sino que tengo a alguien que marca la agenda que yo necesito. Hombre, claro, todos los días y machaca todos los días. Total. ¿Qué le importa al 90% de los españoles que no tienen 27 casas en alquiler, ni vacías, que le ocupen una casa? No le importa nada, porque no le van a ocupar la casa al 99% de los españoles. Claro que no. Entonces, para mí ahí es donde está la diferencia. Carmen. Sí, para mí el problema yo creo que está en que cuando Podemos surge, ¿no? Como un boom, que es algo que no se puede negar y que fue una coyuntura que ha cambiado este país por completo, surge en una coyuntura política diferente. Ahí estábamos hablando en ese momento de que el régimen del 78 podía caer. Después hemos visto cómo ha sido una premisa falsa, porque ahora lo que existe es un bipartidismo imperfecto dividido en bloques. ¿Qué ocurre? Que dentro de este gobierno la correlación de fuerzas de Unidas Podemos no es suficiente, no tiene suficiente poder como para que las políticas económicas incidan directamente en los bolsillos de la mayoría social de este país para que realmente se note. Por mucho que se haya mejorado muchísimas cosas y por suerte vivamos en una España mucho mejor de la que vivíamos cuando gobernaba el Partido Popular, con una reforma laboral que era un despropósito, no había una ley de vivienda como la que se ha conseguido hoy, que aunque se quede corta, pues bueno, se queda corta, pero es evidente por lo que hablamos de la correlación de fuerza y porque todavía hay que seguir dando la batalla, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el problema está ahí, el problema es la hegemonía, y el problema es de que cuando hablamos que algo es de sentido común o normal, de lo que estamos hablando es al final de aquello que llamamos el pensamiento único, ¿no? Es decir, ¿por qué los medios de comunicación saben perfectamente a quién llamar para que nos dé la batalla? Porque hay algo que se llama aparato ideológico del Estado, que dentro de ellos están el Poder Judicial,
el poder económico, pero también está el poder mediático. Esta balanza no la vamos a poder romper. Yo creo que la única forma que, que podemos romperla es seguir aunando fuerzas, seguir que la izquierda incluso, este debate ahora que se está dando de que está siempre peleada, ¿no? Siempre desunida, pues se está viendo que lo estamos arreglando como podemos y Bueno, que sí, bueno, pero podríamos estar peor, ¿eh? Podríamos estar peor. Yo al menos aquí en hombre, Andalucía, sí, por sí, poder, sí, pero sí, ya, sí, es un problema gordo el que tenemos, pero mm, se está haciendo ruido, pero yo recuerdo vivir otro momento como militante, hablo ahora de mi organización política, en el que era mucho más molesto todo, porque parecía que teníamos que ir con la navaja en la boca, ¿no? Porque para quedarme yo con este espacio es de la izquierda, yo creo que eso sí lo estamos abandonando un poco y hemos asumido que ahora mismo, si no vamos toda una en un frente amplio de izquierda, esto no va a cambiar. Y yo creo que nos hemos dado cuenta al ver cómo el PSOE nos quiere utilizar siempre para lo mismo, cuando las cosas se hacen bien. Desde Unidas Podemos, ellos decían, no, lo hemos hecho nosotros como el Partido Socialista, y era mentira, lo había hecho Unidas Podemos desde su ministerio, desde su espacio, pero cuando las cosas salían regular por culpa de ellos, ¿no? Por ejemplo, la ley Mordaza, decía, no, es que Unidas Podemos está siempre peleándose entre ellos y peleándose con los independentistas y tal, y es que no se puede hacer política así porque esto es un gobierno franquiste. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, la verdad. Y a mí una cosa que me molesta muchísimo de todo esto de que se habla de gobiernos Frankenstein y tal, y yo para mí, eh, cuanto mayor sea la fragmentación parlamentaria, más democrático es un sistema. Sí, Porque, claro, tú al final, cuando tienes que llegar a poner una papeleta en una urna, dices, ¿cuál es el que más se acerca a lo que yo pueda pensar? Si solamente tienes dos opciones, tienes que elegir de estas dos opciones, de estas dos únicas opciones que tengo, ¿cuál es el menos malo? Sin embargo, si tienes 20 opciones donde elegir con posibilidades de representación real, no hablamos de, no, tengo 20 partidos los que puedo votar, pero solamente hay dos que vayan a obtener representación, entonces no sirve de nada, pero cuanto mayor sea la pluralidad dentro de un parlamento, mejor será capaz ese parlamento de representar la pluralidad ideológica y política que tiene un país. Entonces, pues a mí me cabrea tantísimo cuando hablan en esos términos de los gobiernos de coalición. Porque cuanto mayor fragmentación, mayor capacidad de que sea una muestra más clara o más real de la realidad sociológica y política del país. totalmente. Bien. pero si puedo añadir una cosa a eso, ¿Perdón? ¿puedo añadir una cosa a eso que Sí, has sí, dicho claro, último? claro. Sí, yo estoy de acuerdo de que cuando mayor pluralidad, mayor democracia hay, pero hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido en sitios como Huesca es una cosa Claro, bastante desagradable. el primer matiz que yo he puesto es Ah, con vale, opciones de vale. representación. Y Eso es. luego, yo en esto también, eso depende también del sistema electoral que tú tengas. Yo al final estoy hablando de lo que se llama el sistema de partido, que es la fragmentación parlamentaria dentro de lo que es el Parlamento, ya una vez has obtenido representación, pero si en Huesca, en vez de un 5% de nota de corte, por así llamarlo, hubiéramos tenido un 2% de nota de corte, sería un parlamento mucho más democrático, siendo así, de fragmentario. Pero eso también, digamos, no quita para que con las reglas del juego que tenemos, y yo para eso aquí he defendido siempre y de forma contundente como politólogo, con las reglas del juego que tenemos que ir de la mano. Si tuviéramos un sistema de circunscripción única y tal y cual, ahí ya sí que hablaríamos en otros términos, pero con el sistema que tenemos a nivel de circunscripciones y a nivel de sistema electoral, no nos queda otra. No nos queda otra porque si no nos arrasan. Pero digamos que dejando de un lado digamos lo que es la aritmética, yo personalmente, pues oye, me gusta que haya partidos como EH Bildu, como Esquerra, como Teruel Existe, como el BNG. Me gusta que haya esa pluralidad, porque esa pluralidad, como compromiso, que le otorga mayor riqueza a nuestra democracia. Y bueno, hay más temitas que tenemos por aquí que han estado pasando esta semana. Y pues bueno, estamos a las puertas del orgullo y hay cosas pues que llaman la atención que sigan ocurriendo y que ocurran a las puertas del orgullo, especialmente pues digamos los retrocesos que estamos viendo. Uno de ellos es lo que ha ocurrido en Náquera, un municipio, si no recuerdo mal, de Valencia, donde
el Partido Popular y Vox pues han decidido prohibir las banderas LGTBI en balcones y fachadas de los edificios municipales. Hemos visto también como fruto de estos discursos ultras y de odio, pues el odio se extiende en las calles, en este caso también en el mismo municipio, en Náquera, donde pues un chico decidió sacar una bandera LGTB a su balcón y dos señores que pasaban por allí le amenazaron con tirarles piedra y con reventarle, y el chaval pues amedrentado retiró la bandera del balcón de su propia casa. Hemos visto también cómo ha anunciado Ayuso esa reforma que comentábamos antes de la ley trans madrileña, basado además con el mismo discurso y con los mismos mantras que repite Vox en sus intervenciones parlamentarias, que lo hemos visto a lo largo de todo el proceso legislativo de la reforma de la ley trans. Hemos visto también los carteles que anuncian el orgullo del Ayuntamiento de Madrid, que son una pura vergüenza. No sé si los habéis visto, son unos abanicos de colores distintos, ni se atisba siquiera el símbolo por excelencia del colectivo LGTB, que es la bandera arcoíris, sino colores al azar, marrones, blancos, negros, que no aparecen ninguno de ellos en la bandera, ni tiene una configuración que mínimamente pueda recordar a eso. Tú no sabes realmente si pues está el de los abanicos y está el de los claveles, pero han hecho lo mismo con estos dos. No sabes si están anunciando una feria de artesanía, una feria de jardinería, o qué están anunciando, porque tampoco se ven ni siglas de LGTB ni nada que recuerde mínimamente ahí. Estamos viendo como desde el 2019, en un estudio que acaba de salir, ha subido un 130% los discursos de odio contra el colectivo LGTB en redes sociales. Y claro, nuevamente pues yo me hago la misma pregunta que me hago siempre: ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos evitar esta contraola reaccionaria y este retroceso que estamos viviendo en algo que parecía que se había normalizado y que se había pues, hecho algo que no sé cómo definirlo? Carmen. Yo recuerdo cuando yo iba al instituto, a nadie se le ocurría, ¿no? Decir ni que era fascista, ni que era homófobo, ni que tal. A lo mejor decirlo no, que lo era realmente, ¿no? Lo hacía bullying a las personas y tal, a los chavales de mi clase, lo que fuera. A lo mejor por, no sé, yo tenía un amigo que era gay, ¿no? Bueno, que es gay, que era mi amigo. Y a lo mejor era en plan, se metían con él, ¿vale? Pero nadie salía directamente a decir yo es que soy homófobo porque lo que estoy haciendo es implantar una agenda progre. Pues ahora mi hermana que está en el instituto, hay veces que viene y me cuenta cosas que yo digo, vale, chavales con Franco en la portada del cuaderno, Claro, pero ¿cómo hemos llegado a esto? sí, directamente llaman maricón de mierda al típico chaval, etcétera. Yo creo que es que el haberle abierto las puertas a Vox a nivel mediático y a nivel institucional ha hecho que se normalice la radicalización. Porque si los chavales son así es porque en su casa verán esto, digo yo, no lo sé, supongo. A mí no me han educado de esa forma, evidentemente, por lo tanto no tengo esos valores. Pero estos chavales esos valores los habrán tenido que aprender en algún sitio. Y yo creo que al final en los colegios y los institutos se ve cómo va a ser el futuro de este país, ¿no? Porque de ahí es de donde salen los futuros adultos. Y estos chavales tendrán 16, 17 años y dentro de un año pueden votar. Es decir, la radicalización del voto, yo creo que viene de ahí, de haber normalizado que un partido neofascista como es Vox esté en las instituciones y esté normalizado, y que Santiago Abascal pudiera salir el otro día diciendo que el que represente la obra de Franco está representada dentro de su partido. Yo creo que todo viene un poco por ahí, y que la ola reaccionaria no solo es en España, sino que se ha dado en toda Europa. Y yo no sé esto cómo se puede parar, pero la normalización que hacen los medios, por ejemplo, El Hormiguero, ¿no? Que El Hormiguero le falta llevar a Goebbels a su programa. Yo creo que por ahí por donde hay que empezar para saber dónde estamos y dónde vamos a ir. Gloria. Sí. Perdón. Es lo que se veía venir. Insisto. Nadie podía sospechar que si entraba Vox en los gobiernos iba a lanzar las banderas LGTBI a una papelera.
creo que estaba bastante claro, aún así se asumió eso, a pesar de que eso precisamente no refleja lo que es la sociedad española, o no del todo, porque hay datos que dicen, en el 2018, el último estudio que se hizo, España era el segundo país de Europa con una comunidad de LGTBI más numerosa. Es que estamos hablando de que un 14% de la población española se considera que tiene una tendencia no normativa, una tendencia afectivo-sexual no normativa, es decir, el 14% de las personas no son heteros. Es decir, en una comunidad de vecinos de 100 personas, probablemente 14 de tus vecinos o de tus vecinas les guste otra cosa que personas de distinto sexo, ¿no? En este caso. Y no solo eso. De ahí lo que dice Carmen, que me parece muy acertado. Sin embargo, hay otro dato muy revelador y que yo insisto mucho en decirlo, porque a pesar de que es cierto que hay una ola reaccionaria, a pesar de que es cierto que hay una juventud que ha encontrado en la extrema derecha su lugar en el mundo y ha encontrado en la extrema derecha una posición a la que aferrarse ante la desafección política, ante la desafección social, también entendible, porque, como tú bien decías, es gente que su vida se ha estructurado y sus emociones han crecido alrededor de una crisis que no termina nunca. Entonces, han considerado esa juventud que el feminismo es lo que le está quitando su lugar en el mundo, y no es así. Lo que le quita el lugar en el mundo es la precariedad laboral, el futuro sin salidas, en fin, lo que todos consideramos, ¿no? Seguramente los que estamos aquí, que es realmente lo que hace peligrar nuestro lugar en el mundo. No es el feminismo, ¿no? Que es, pero, sin embargo, insisto, hay datos que nos dicen que la población joven española cada vez es más feminista. Hay una ola reaccionaria, pero también en el año 2017 había un porcentaje, no sé si era un 37% de jóvenes que se consideraban feministas. Esto en el 2017. 2 años más tarde, en el 2019, ya el 49% de la población joven se consideraba feminista, aunque a lo mejor no lo o tiende más a la igualdad, aunque no esté de acuerdo en llamarse feminista todavía, ¿no? Porque eso es una batalla todavía que, mira, hay que ganar. Pero las actitudes de la gente joven, en un 49%, y así lo dicen los datos, tienden más a la igualdad que hace mucho tiempo, que hace 2 años, o bueno, que hace en este caso desde el 2017. Y esto es una batalla ganada que tenemos que apoderarnos, por supuesto, nosotras, porque desde luego el Partido Popular y Vox no han hecho posible este cambio y esta tendencia hacia el progreso y hacia la mejora social. Esto ha sido una tendencia de las políticas feministas, y seguramente ahora, si se haga la encuesta, no sé en el 2023 a datos de cuánto estamos, pero es mucho mejor los datos que teníamos cuando yo era pequeña. Sí. A ver, yo hay una cosa, bueno, dos cosas. Has dicho, consideran que el feminismo les quita su lugar en el mundo, ¿no? Y ¿realmente lo consideran o se lo han metido a martillazos? Es la cuestión que me hago, si hasta qué punto es que ha calado el mensaje o hasta qué punto el repetirlo machaconamente es lo que hace que cale. Es decir, no es que su mensaje entre más fácil, sino que en igualdad de condiciones en cuanto a cobertura mediática, en cuanto a machaque constante y tal, si realmente hubiera calado, o si solamente ha calado porque repetir una cosa y una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez es lo que hace que cale. Y luego has abierto el melón de la lona de Vox, y a mí aquí también, nuevamente, justo con respecto a lo que estaba justo diciendo ahora, ¿no os ha dado la sensación de que la lona de Vox esta, que habla de racismo, que habla de homofobia, que habla de machismo, tirando todas esas cosas a la basura, no ha generado tanta polémica en las tertulias de Ana Rosa, en las de Susana Griso y tal, como la lona aquella con la cara del hermano de Ayuso? ¿No tenéis esa sensación de que quizás
no es que la gente considere que, sino que a martillazos le han metido lo que tiene que considerar, porque lo de la lona del hermano de Ayuso está muy mal, pero una lona en la que tira a la basura todo lo diferente está muy bien, o no es digno ni siquiera de mención. ¿Cómo lo Desde ves? luego, vamos a ver, una idea no viene de la nada. Una idea, para que tú termines asumiéndola como tuya y actuando en consecuencia, la has tenido que ver o escuchar en algún lado, como poco leer, o salvo, bueno, yo que sé, que seas un gran filósofo y la descubras tú, una nueva teoría, pero no es el caso que ocurre con la gente que vota a la derecha, o con estos jóvenes que considero, ¿no?, que de alguna manera, bien por sus padres o bien por sus amistades, influenciados porque hay una posición emocional debilitada y de desafección y de hartazgo de todo y de pues ruido por un lado, por el otro, tal. Y creo que ante esas situaciones es muy fácil echarle la culpa a algo, y se ha echado la culpa al feminismo de una forma absolutamente injusta, porque no es el feminismo el que sube los precios del alquiler, no es el feminismo el que te echa del trabajo sin una indemnización justa, tampoco es el feminismo el que no te deja abortar, bueno, el que sí, el que no te deja abortar, o el que te permite, o el que, en fin, son otras cuestiones, ¿no? Pero si ese mensaje ha llegado de alguna manera y se ha demonizado por parte de la derecha al feminismo, ha sido tanto por el discurso político que se ha dado evidentemente en los medios de comunicación. Y ha sido pues porque de alguna manera se ha querido o se ha tratado de dar más voz, y con lo que sabemos, que a martillazos o a golpe de titulares injustos, de medios de comunicación muy poco objetivos, pues al final terminas comprando un mensaje porque bueno, pues porque te convencen de que realmente la principal amenaza para la sociedad es el feminismo, que busca la igualdad, y el ecologismo y la integración. Pero eso, estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Si al final llegas a tener una idea es porque te ha llegado de algún lado, no es un mosquito que te pica, es una idea que has escuchado, que has visto y que has estado de acuerdo. Y que a lo mejor al principio no has estado de acuerdo, pero lo que tú dices, lo vuelven a repetir, y es que las feministas, y es que las feministas, y al final te crees que las feministas te están quitando el trabajo, te están ocupando la casa, te están violando las feministas y te están haciendo todo las feministas. Es como, ostras, no, eso no es. Precisamente a quienes estáis defendiendo son los que precisamente te están quitando tu oportunidad de futuro. No somos las feministas los que no tenemos, los que estamos copando el paro juvenil. ¿Carmen? Yo estoy de acuerdo. Yo lo que creo que uno de los problemas está en la carencia de líneas rojas, ¿no? Primero por parte de los medios, evidentemente, y después también por parte de una derecha que tenemos en este país, que es súper irresponsable. Porque si tuviéramos de verdad una derecha democrática, nunca le habrían dado alas al discurso de la extrema derecha para debilitar al gobierno progresista, ¿no? Porque muchísimas veces el PP ha utilizado no sé, las tesis de Vox para intentar hacer un desgaste al gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista y el resto de grupos. Entonces yo creo que una de las carencias que tenemos es esa, es que no tenemos una derecha democrática en este país, que todo viene del posfranquismo y de que es una herencia que hace unos años se avergonzaban ciertas personas de decir que eran fascistas y de decir que era homófobo y tal, y ahora no se avergüenza, ahora incluso se sienten como representados y se sienten orgullosos. La bandera de España antes solo se sacaba cuando ganábamos un mundial o cuando íbamos a una Eurocopa, que no lo veo mal, pero a mí no me representa, evidentemente, porque la utilizan con esos valores xenófobos, racistas, homófobos, etcétera. Entonces, yo creo que estamos hablando de que uno de los principales problemas es que carecemos de una derecha democrática en este país que ponga líneas rojas al fascismo. Bueno, además, esto que hablábamos de la comunidad LGTBI, se están siguiendo los pasos de una referente para la extrema derecha, que es Meloni, que ganó las elecciones y está gobernando Italia, y que
desde ayer ya se están haciendo con efecto retroactivo, se está prohibiendo la inscripción en los registros de mujeres lesbianas con un hijo. Es decir, se está prohibiendo literalmente que haya niños o niñas con dos madres. Sí, sí. Y esto se está haciendo en el gobierno de Meloni, pero ha sido la fiscalía la que ha puesto, la que ha impugnado a 33 familias en la ciudad de Padua. Y esto, pues poco a poco vendrá aquí. Nos sorprende. A la gente de izquierda supongo que no. Sabíamos a lo que nos ateníamos si venía la derecha y lo habíamos dicho en numerosos discursos. Van a venir estos, nos van a quitar derechos, como se está haciendo en Italia. Yo creo que a partir de ahora tenemos que ir fijándonos bastante en Italia, porque es un país que siempre hemos tenido muy cerca y que ahora justamente está gobernado por la misma ideología que vamos a estar gobernadas aquí en las comunidades autónomas, y después del 23J ya veremos. Pero creo que Italia va a ser la antesala, va a ser como el laboratorio científico para poner luego en marcha aquí las mismas ideas absolutamente deplorables, que es que, pues eso. Hemos hablado de lo que viene, cómo nos enfrentamos a lo que viene. Lo que viene se decidirá el próximo 23 de julio. Toca hablar de las herramientas que tenemos con esto. Esta semana se ha presentado ya las listas y los candidatos de Sumar. Hemos ido conociendo nombres que formarán parte en uno u otro espacio, de una u otra forma, de Sumar. Hemos conocido Nacho Álvarez llevará tema económico, hemos sabido que Alejandra Jacinto llevará temas de vivienda, hemos conocido pues que aquí tenemos también esa dicotomía entre Agustín Santos Maraver y Tess Sidi en cuanto a la cuestión del Sáhara. Hemos visto cómo se recuperan algunos de los nombres que había anteriormente en las primeras etapas de Podemos o de Unidas Podemos, como Chema Guijarro, como Lander Martínez. Hemos visto cómo salen figuras de los municipalismos como Galapín. Tenemos también nombres simbólicos que van en listas, a final de lista cerrando y tal, pero de forma simbólica creo que también son importantes. Antonio de la Torre, el juez Castro, Remedio Zafra. ¿Cómo valoráis vosotros las listas y los equipos que se están conformando en Sumar? Yo creo que debemos valorarlo positivamente, sabiendo que tenemos muy poco tiempo porque las elecciones se han convocado de urgencia. Es decir, muchísimas personas piensan que se podría haber hecho de otra forma, de una forma más colectiva, de una forma más representativa, para que las personas fueran quienes eligieran a sus representantes. Yo también estoy en parte a favor de eso, pero teniendo en cuenta el poco tiempo que hay, yo creo que se ha hecho un buen balance de los distintos partidos y organizaciones que pueden componer Sumar, sabiendo ahora mismo en el momento político en el que estamos y lo que se nos exige, ¿no? Yo creo que hay personas al frente de las diferentes áreas que son expertas, tanto de Podemos como de Izquierda Unida, como de ECU, como del resto de organizaciones, de Más País, etcétera. Y yo creo que puede salir de aquí algo bastante positivo, la verdad. ¿Gloria? Yo estoy de acuerdo, se ha hecho un trabajo casi histórico, ¿no?, en unir la izquierda. También estoy de acuerdo que se ha hecho mucho daño por el camino. A mí me faltan nombres en esas listas, pero ahora lo que queda es a ver si se puede remontar todo el daño que se ha hecho y asumir que las listas de Sumar están muy bien, pero realmente parece más bien o sea, Podemos no ha salido muy beneficiado. O sea, son unas listas más bien de Comisiones Obreras, Izquierda Unida y Más País. A ver, realmente cuando uno analiza los porcentajes, y yo esto me he dedicado el tiempo a pensarlo,
Sumar, si no recuerdo mal, tiene un 29% de las aperturas de listas y de lo que serían los escaños garantizados con respecto a las cifras del 19. Podemos tendría un 27% y el otro 40% o 45% es lo que se reparten entre las otras 8 formaciones. O sea que tampoco Sí, pero proporcionalmente puestos de salida, tampoco es. Sí, Pues, yo, puestos yo de salida, tengo, estamos yo hablando de tengo, puestos de salida, sí. sí, yo tengo los datos, si queréis los doy, ¿no? Hmm. Sumar tendría 11, Podemos 8, Izquierda Unida 5, Más Madrid 3 y el resto ya entre 2 y 1. O sea que sí, son 8, está claro, pero puestos de salida respecto a lo que había en el 2019. ya, Mm, yo creo que es que yo creo que lo que ha ocurrido, creo, a lo mejor me estoy equivocando, ya me lo decís, es que se ha tenido muchísimo en cuenta el resultado de las municipales Sí. y y como es lógico, la evidentemente. fuerza territorial y la implantación territorial que puede tener cada organización. Yo creo que ha sido eso lo determinante, porque, por ejemplo, Podemos e Izquierda Unida, al habernos quedado, yo soy de Izquierda Unida, al habernos quedado fuera en ciertos ayuntamientos y tal, yo creo que eso nos ha repercutido negativamente a la hora de que Más Madrid tenga más peso político en esos sitios que nosotros. Igual que creo que en Andalucía, por ejemplo, Izquierda Unida tiene unos resultados históricos, incluso tiene más alcaldías de las que tenía antes, más concejalías, etcétera. El 89% de las concejalías, por ejemplo, en Sevilla son de Izquierda Unida y yo creo que por eso se ha tenido en cuenta que la mayoría de cabezas de Andalucía sean de Izquierda Unida. Que esto a lo mejor no debería haber sido así, yo ya no lo sé, pero Pues yo sí, creo que yo no digo, pues sí, 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 perdona. sí, sí, pero yo creo que eso es lo que se ha tenido en cuenta viendo que era todo urgente y que había que hacer un análisis político viendo que hay que hacer una campaña en muy poco tiempo y que si tú no colocas de cabezas de lista a los representantes de las organizaciones que más estructuras territoriales tengan y más implantación en esos territorios, no sale una campaña bien. Yo creo que ese ha sido el análisis que se ha hecho y yo creo que ha sido acertado, la verdad. Yo también lo pienso así, pero por ejemplo aquí en Baleares por supuesto que desde un principio en Podemos nosotras, bueno, yo no estoy en la ejecutiva de Podemos, ¿no? Pero se asumió desde un principio y me pareció absolutamente lógico que fuera MES, por ejemplo, MES por Mallorca, quien encabezase la lista, asumiendo que encabeza la lista MES per Mallorca para toda Baleares, que también forma parte de Baleares, Ibiza, Menorca y Formentera, pero evidentemente es la fuerza autonómica más potente del sector izquierdas ecosoberanista que es MES, ¿no? Y eso es indudable que tenían que ser ellos. Pero luego, por ejemplo, me falta representación en puestos de salida, solamente hay una representación de Mallorca porque está Mes por Mallorca y luego otra chica de Mallorca. Entonces, va a ser muy complicado que gestionar esa campaña aquí, que lo vamos a hacer con toda la ilusión, pero también quiero dejar así y decirlo claramente, qué ilusión puede tener una persona de Ibiza aquí, que tenemos el hecho insular que es más particular que en el resto de comunidades autónomas, porque aquí nos separa un mar y no es solamente una separación física, también es una separación muy importante en tema de cultural, en tradiciones, incluso en la propia población. Por ejemplo, en Menorca se habla muchísimo más catalán que en Ibiza. En Ibiza los catalanoparlantes es una minoría, no es una minoría, pero se habla mucho menos en Ibiza. ¿Por qué? Porque hay influencia, hay gente que ha venido de más sitios, igual lo mismo que aquí en Mallorca. Incluso el electorado cambia muchísimo también de una isla a otra, es no solamente una separación física por el mar. Y creo que las prisas, llámalo, pues tal, no sé cuánto, al final la representación de Ibiza y de Menorca en el Congreso de los Diputados, cuando salgan, porque estoy convencida de que van a salir los dos, pues no va a existir. Va a existir un partido que es Mes por Mallorca, que su nombre lo dice todo y que está muy bien y que tenían ellos que abanderar, por supuesto, pero Mes por Ibiza, por ejemplo, no está. Claro, aquí yo hay una cosa. Sí, yo aquí hay una cosa con respecto justamente a esto que dices, ¿no? Que hablas de cómo ilusionamos a la gente. Y yo esto es una discusión que tenía, un debate que tenía
un día tomando un café con la gente con la que está trabajando y tal, durante la campaña electoral. Y yo decía, vamos a ver, tú cuando, y lo hablábamos con respecto a cómo se habían encarado precisamente las coaliciones municipales y autonómicas en La Rioja, que era donde yo estaba trabajando. Decíamos, es que precisamente, y como ejemplo, para bien, de que una coalición tiene, o sea, lo que tú ganas con una coalición es sumar y juntar dos electorados diversos que unen sus fuerzas tanto para hacer campaña como para unir sus votos y unir su representación en ese sentido. Y para ello tú tienes que apelar a la militancia de ambos partidos, de tal forma que cuando tú ibas a los complets municipales de Logroño tenías a la candidata número 1, que en este caso era de Podemos, y a la candidata número 2, que era de Izquierda Unida. Y estaban juntas en la foto, y una era la número 2 y otra era la número 1, pero salían juntas porque cada una apelaba a uno de los dos electorados. Lo mismo lo podemos pensar en los complets autonómicos que se hicieron. En este caso era Izquierda Unida quien lideraba con Enar Moreno, y salían en el complet la número 1, Enar Moreno de Izquierda Unida, y el número 2, Raúl Pérez de Podemos. Y cada uno de los dos apelaba a ese electorado. Claro, aquí es complicadísimo, cuando estamos hablando de que son más de 10 formaciones políticas las que concurren, en establecer esos equilibrios para que, como estabas diciendo tú, Gloria, yo me sienta apelado si no formo parte de esa coalición. Y has hablado de Baleares, pero también podemos hablar del caso de la Comunidad Valenciana, que creo que, si no me equivoco, es uno de los pocos territorios junto con Baleares, que tienen un nombre distinto en la coalición, que es Compromís Sumar, Guanyem por Compromís o algo así. Pero que es Compromís Sumar. Y si no me equivoco, en Baleares también se ha incorporado el nombre de mes, Sumar Mes. Claro, ¿cómo apelas al resto de formaciones, como pueda ser, en este caso, Izquierda Unida y Podemos? Porque los dejas fuera de ese algoritmo y los dejas fuera de esa identificación, no solamente a nivel nominativo, sino a nivel también de listas. Entonces yo creo que, más allá de que se haya podido o no se haya podido hacer por una cuestión de pesos territoriales con respecto a las elecciones autonómicas y municipales, lo cierto es que creo que es un error estratégico, más allá ignorando, y me da exactamente igual el partido que se pueda sentir mejor o peor tratado en este reparto que se ha hecho, sino a nivel estratégico de lo que te sirve formar una coalición y de cómo debería enfrentarse una campaña de coalición, que es precisamente sumando y unificando a todas las militancias. Creo que eso se pierde, y creo que eso se pierde con la configuración de las listas, y creo que hay un ejemplo también claro de cómo es ese reparto, si se ha hecho un reparto más o menos equitativo con respecto a los resultados municipales y autonómicos, que es, por ejemplo, el hecho de Aragón, donde todo lo lidera la Chunta aragonesista. Realmente existe ese peso, es tan grande como para que todo lo tenga que liderar, es decir, tiene una mayoría absoluta la Chunta aragonesista con respecto al resto de formaciones, porque creo que no han quedado tan distantes del resto de formaciones. Y esto creo que es aplicable tanto para Izquierda Unida como para Podemos, como para el resto de formaciones, que creo que, sobre todo en los territorios donde hay un partido más, digamos, integrado regional, como pueda ser pues MES o Compromís o la Chunta o Drago en Canarias, creo que eso se ha desequilibrado bastante. Y luego comentabas tú también al principio de que me faltan, hay nombres que he hecho en falta, y comentaban por aquí por el chat un nombre específicamente, que es el de Juancho López Uralde, que yo creo que también es un símbolo muy importante de la izquierda y del ecologismo, independientemente del peso que pueda o no tener. Creo que es un activo político que no se ha valorado poner en puestos de salida, aunque no fuera por su territorio. Insisto, también tenemos en cuenta que todo esto se ha hecho en 10 días, que no ha habido plazo para más, pero se podía haber hecho y fraguado y trabajado esto desde hace mucho tiempo ya. Que el adelanto electoral vale que nos había por sorpresa, pero lo de Sumar, ¿hace cuánto año y medio, 2 años que se anunció que se iba a hacer lo de Sumar? No se ha podido avanzar todo esto hasta ahora.
Carmen. Hemos llegado tarde las formaciones. Pero sí, lo de Juancho es verdad que ha sido un golpe duro también para la propia militancia y para el propio electorado, porque ha sido una persona que es la voz de la transición ecológica, del cambio hacia las políticas verdes que necesita nuestro país, una voz ecologista y demás, que al final ha quedado no sé, bueno, pues no tenía el puesto que a nosotros, bueno, a mucha gente nos hubiera gustado. Estoy seguro que también no solo de Podemos, Izquierda Unida, de ECO, todo el mundo estará más o menos de acuerdo. Pero, por ejemplo, también echo de menos a Jaume Asens, que... No, y eso Jaume también... Asens, no está en puesto de salida, pero Jaume Asens sí está dentro de listas, que lo estuve mirando yo. Sí, pero claro, en un principio iba a estar el primero, luego Pero está renunció. dentro de las listas de mantenimiento de las cifras de 2019. Claro, pero creo que Jaume Asens, en un principio, como era el número uno, era un buen punto estratégico para poder traernos votos de Esquerra Republicana. Porque Jaume Asens tiene muy buena... O sea, yo creo que era el único candidato que podía disputarle votos a Esquerra Republicana. Estoy segura que Aina Vidal ahora en la campaña lo hará estupendamente y se posicionará de manera que también lo pueda hacer, porque es nuestro principal frente político. Pero Jaume Asens ya tenía eso ganado. A ver, Y después... he de decir que Aina Vidal yo creo que ha hecho un magnífico trabajo parlamentario durante esta legislatura. Aquí yo los jueves Totalmente. hago precisamente eso, la crónica parlamentaria, y es una de las... yo para mí son dos de las políticas de Unidas Podemos que yo destaco, son Lucía Muñoz Dalda y Aina Vidal. Compañera de aquí de Baleares, además, y amiga personal mía de Lucía. Carmen, ¿cómo veías tú todo este tema? Yo creo que al final todas las organizaciones han tenido que ceder, porque al final cuando Sí. se unen tantas, porque por ejemplo en Sevilla, aun siendo Izquierda Unida la organización hegemónica, no encabeza. Y hemos tenido que ceder y hemos entendido que tenía que ser Sumar quien encabezara, porque también entendíamos que hay un cambio de proyecto político, que esto es un espacio nuevo y que bueno, que si hay poco tiempo y que hay que arrimar, hay que arrimar. Y nos hemos tenido que tragar el orgullo y cuesta explicárselo a tu militancia y a tu gente porque tiene que pegar un cartel de una cara que es de alguien que no es suyo. Ya nos pasó en las andaluzas, que la candidata tampoco era nuestra, pero al final el proyecto es común y es de todos. Entonces, si el número uno de Sumar y la número dos es de Izquierda Unida y del Partido Comunista, eh, nuestra gente entiende que es el momento político. A lo mejor hace 4 años no lo entendía, porque no estaban las cosas tal y como están ahora y no había el peligro real que hay ahora. Y podíamos entrar en más disputas internas de yo te tiro un poco más, tú me tiras y a ver quién se queda con el espacio hegemónico. Pero yo creo que en este momento la gente ha sabido, la gente de las organizaciones me refiero, está sabiendo, después de todo el ruido, saber que hay que ceder en ciertos momentos y en ciertas partes y que al final, pues así es como salen mejor las cosas. Y que si peleamos porque el número uno sea de mi partido y al final es de otro, si estamos más tiempo peleando, al final solo vamos a sacar uno y no vamos a sacar la dos, que es la nuestra. Entonces yo Claro. creo que lo importante es eso. Hay que lucharlo, hay que lucharlo. Claro, yo es lo que le digo aquí los jueves a la gente, les digo, vamos a ver, si realmente queréis a todos, digamos, esta gente pues que está molesta con el tema del trato que se le ha dado a Podemos en el peso de la coalición, yo les digo, si realmente queréis apoyar a Podemos, la mejor forma de apoyar a Podemos es apoyar la coalición, porque cuanto más votéis, más opciones tendrán los que van de número 2, de número 3, de número 4, de número 5, de salir. Cuantos más votos tengan, sí, la posición de salida es peor, pero si vosotros votáis en masa, van a sacar el escaño los que vosotros queréis que estén por delante. Con lo cual, apoyando a Sumar, estáis apoyando a Podemos. Yo es lo que les digo siempre a ellos. Y aprovechando que tú eres de Izquierda Unida, yo hay también un nombre que he hecho en falta, pero porque le tengo un especial cariño. Alberto Garzón, ¿qué ha pasado? Sí. Bueno, Garzón yo creo que ha tenido un papel muy importante en el pasado gobierno y yo creo que ha sido muy inteligente y que ha sido un buen militante a la hora de decir que se retire, que este es su momento. Yo creo que lo ha sido para dejar espacio que tiene que haber al resto de personas que tienen que ser ahora mismo las protagonistas. Él ha entendido que el momento lo requiere, que su labor ahora está en seguir siendo coordinador federal de Izquierda Unida y en seguir trabajando
por detrás, por la organización, para que Izquierda Unida saque los mejores resultados dentro de Sumar y que Sumar saque los mejores resultados para que Yolanda Díaz sea la presidenta del gobierno. Yo creo que ha tenido una altura política que, aunque se tengan diferencias con él, hay que decirlo y que hay que aplaudirlo, porque no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y bueno, tocaría ya hablar del el elefante en la habitación, lo hemos estado alargando. Esta semana ha habido una entrevista que le han hecho a Yolanda Díaz en la que ha dicho que no ha habido veto a Irene Montero, pero claro, cuando tú no dejas que y dices que es un problema irreconciliable, no se ha dicho en ningún momento durante las últimas dos semanas que no existía ningún veto. ¿Por qué no está Irene Montero en las listas? ¿Ha habido veto? ¿No ha habido veto? ¿Cómo está este tema? ¿Cuál es vuestra interpretación con respecto al veto de Irene Montero? No veto de Irene Montero. De ser un veto, sería el único veto que se ha puesto a ningún dirigente de ninguna de las formaciones políticas que confluyen en Sumar. ¿Quién quiere abrir el melón? Ya tenemos un antecedente que también se vetó en su momento a Pablo Iglesias. Ya tenemos un antecedente. Yo no he estado en las negociaciones, no sé realmente qué palabra se ha utilizado para que Irene no esté. No sé si se ha dicho veto o no puede estar, realmente esa cuestión técnica, pero se echa en falta la presencia de Irene Montero en la lista. Y no solo lo he hecho yo en falta, sino, y ahora voy a hacer en plan rollo cuñado, la gente, familiares, todo el mundo, porque es que en este tiempo ha dado debates de WhatsApp numerosos de amigos, de amigas, de familias y demás, que también injustamente mucha gente que en un principio la había puesto a caer de un burro, ahora sí que la echan de menos, pero es que al final ha sido una muerte dolorosa y eso al final la gente lo ha visto y lo ha percibido como efectivamente una muerte dolorosa. Y nosotros además, por lo menos yo, no solamente una injusticia dolorosa, sino pienso dos cosas. Lo típico que se ha dicho muchas veces y que no me quiero volver a repetir, pero es que es lanzar un mensaje muy potente a no seas feminista, no seas tan feminista o no abanderes ciertas políticas o la política del conflicto no está bien, cuando yo considero que la política es conflicto y consenso, pero también todo empieza por un conflicto, porque si no, todos estaríamos de acuerdo en todo y la propia esencia de la política no existiría. Pero hay otra cosa también importante. Yo estoy convencida de que en una campaña bien planteada, en una campaña electoral de la mano de Yolanda, que tiene unos muy buenos datos de aceptación a nivel social, de que es una política que ha hecho tantísimo, que tan bien valorada, estoy segura que si en esa campaña se hubiese incluido a Irene Montero y se hubiese hecho una campaña junto a ella, si Yolanda e Irene hubieran ido juntas en campaña, se hubieran podido complementar absolutamente. Y como dices tú, antes se ha dicho en esta tertulia, la gente tiene la memoria muy corta, la sociedad, nosotros mismos tenemos una memoria muy corta, no sabemos lo que pasó o la percepción no es tanta. En la campaña pueden suceder muchas cosas y en una campaña electoral tanto se alza un líder político hacia cotas inimaginables como que se hunde absolutamente. Y estoy segura que si Yolanda e Irene hubiesen hecho una campaña juntas, esa imagen que tanto se dice de Irene, que ha sido muy criticada, que es demasiado peso político, o sea, todo eso se hubiera podido revalorizar de nuevo y se hubiera podido iluminar de nuevo la imagen de Irene Montero como merece. Y estoy segura. Lo que pasa que también es muy complicado que en una organización política haya dos leonas o dos... en masculino se dice gallos, ¿no? En el corral. Entonces alguno tenía que caer y ha caído pues el que menos peso político debido a las elecciones autonómicas o demás, o ha caído simplemente el que no estaba liderando el proyecto. Pero en el PSOE, por ejemplo, conviven perfectamente pesos pesados que se odian a muerte, y estoy pensando en Paje con Sánchez, con Fernández Vara. En el Partido Popular 3/4 de lo mismo. Sí, pero no en una campaña estatal. Pero de todas maneras, eso
creo que hubiera habido dos líderes muy diferenciados y que hubiera restado peso a una organización o a una persona y no se ha querido asumir que Irene formase parte o de alguna manera capitalizara a un electorado que ya es firme y que además, insisto, que haciendo políticas feministas y además queriendo dar, como queremos dar, ¿no? Una imagen transformadora de la política, no tanto de enfrentamiento interno y de puñaladas entre la izquierda, sino de integración de toda la izquierda, creo que hubiera sido muy valioso de cara al electorado y valioso también de cara a una imagen de lo que es la política de consenso, si se hubiese hecho una campaña evidentemente liderada por Yolanda Díaz, pero que se hubiese hecho pues una campaña para reflotar la parte que había caído de Irene Montero, si es que había caído una parte, porque para mí no había caído ninguna parte, pero si eso es la percepción que se tiene, oye, pues vamos a hacer una campaña juntas, te voy a ayudar, yo que estoy muy bien valorada y voy a ayudarte, pero tú te vas a venir conmigo y estoy segura que en esa campaña se hubiera podido remontar completamente la imagen. Carmen. Yo entiendo y creo que sé cómo se siente la gente de Podemos y es lógico, porque yo creo que a Podemos le está pasando con Sumar lo que a Izquierda Unida le pasó en su momento con Podemos, ¿no? O sea, Izquierda Unida estaba acostumbrada a ser como el único partido coyuntural del bipartidismo y que llegara Podemos con tanta fuerza, pues había gente de Izquierda Unida que no lo entendía, ¿no? Y que se enfadaba y que no entendían que era el momento político. Yo sí lo entendí siendo de Izquierda Unida y muchísima gente lo entendimos, que era el paso de que Podemos fuera quien fuera hegemónico en ese espacio. Entonces, yo creo que en esta remodelación del espacio de la izquierda progresista que está viendo, hay un cambio hacia un nuevo proyecto y yo creo que este ha sido uno de los pasos a ese cambio, que hay gente que no lo va a entender y hay gente que sí, y hay gente que ni se meta ni siquiera en ese debate porque no se quiera mojar por cosas que se han elegido desde arriba, ¿no? Que esto también es lo que ocurre muchas veces, que es que no sabemos ni cómo se ha hecho, ni el por qué, ni cuándo. Pero yo creo que es eso y que puedo entender muy bien a la militancia de Podemos porque creo que una vez le pasó a la militancia de mi organización. Y yo creo que esto viene por cómo cambia de rápido todo el panorama político de un momento a otro y cómo surgen nuevos líderes que no significa ni que sean ni mejores ni peores, ni más carismáticos ni menos, sino que están posicionados en un momento exacto donde tienen que estar cuando pasan estas cosas. Entonces, yo creo que no había... a mí no me gusta hablar de vetos porque no creo que se haya dicho Irene no puede estar aquí en este espacio porque tal. Yo creo que habría que buscar otra palabra, pero es que tampoco sabemos muy bien cómo ha sido, pero yo creo que un veto no ha sido. Yo simplemente creo que ha sido una remodelación del espacio, igual que pasó en 2015 con Izquierda Unida y Podemos, y que después llegamos a Unidas Podemos porque las primeras elecciones fuimos separados y fue un auténtico desastre por estas mismas peleas, que con el pacto de los botellines llegamos a Unidas Podemos, después nos desinflamos en la segunda vuelta de las elecciones porque había pasado un tiempo que no nos dio, fue negativo porque el PSOE subió, ya no pudimos hacer el sorpaso y creo que en este momento está ocurriendo lo mismo pero a la inversa. Claro, pero hay una diferencia, o sea, quiero decir, Irene no está en listas, no es que esté... podríamos hablar de una remodelación del espacio si habláramos de que Irene va en el puesto 12º, sin opción a escaño, lo que sea. Lo que vemos es que Irene no tiene opciones de ser incluida en las listas, o al menos eso es lo que se ha transmitido, y hasta esta semana que Yolanda ha dicho no ha habido vetos, pero tampoco ha explicado más allá de eso. Cuando se le han preguntado a los distintos portavoces de Sumar, ninguno de ellos ha negado en ningún momento que existiera ese veto, ni que se hubiera dicho Irene no puede ir ni en esta lista ni en ninguna otra lista, encabezando otra lista en otro territorio. No, yo tengo entendido que sí se le dijo que podía ir de número 1 por algún otro territorio. Lo desmintieron tanto Sumar como Podemos. Claro, es que esa oferta hubiera existido. Las dos partes dijeron que esa oferta nunca se había producido. Y de hecho esa información sale, si no recuerdo mal, del Confidencial Digital, muy habitual de los bulos, ese medio. Yo quiero apuntar una cosa y no sé, o sea, poco sospechosa soy yo de no estar de acuerdo con Izquierda Unida en la mayoría de las cosas, porque al fin y al cabo Podemos Izquierda Unida, vamos a ver. Pero sí que es verdad que creo que la correlación de fuerzas no era la misma. Nosotras cuando nos presentamos por Podemos solas sacamos 69 diputados.
Diputados. Fuimos la fuerza histórica de la democracia que entramos con más fuerza en el Congreso de los Diputados. El pacto de los botellines nos dio 2 diputados más. Sacamos 71. O sea, nos dio los 2 diputados de Izquierda Unida. Pero creo que ahí... lo digo porque en su momento me posicioné. Fue un error estratégico. Y no era porque yo no estaba de acuerdo con Izquierda Unida y demás, sino porque realmente pensamos en su momento que nos iba a dar votos y después resultó que tampoco nos daba tanto y encima pues habíamos perdido las tesis transversales que precisamente ahora está cogiendo Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz está asumiendo la tesis errejonista de la transversalidad y de no posicionar. Y me parece que eso es entender el momento político. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo contigo en el que el momento político es distinto. Ya no estamos en el 15M y todo ha cambiado mucho. Pero precisamente el momento político, ahora mismo estoy de acuerdo con Yolanda, como en su momento estuve de acuerdo con otras tesis que luego, bueno, no sé si nos dieron la razón en su tiempo, pero ahora se están tomando esas tesis políticas de la transversalidad, de los de abajo del tablero, no somos asumiendo que sí que somos de izquierdas, incluso diciéndolo y demás, pero de una forma más errejonista. Y eso es un poco así. Sí, pero yo creo que hay que ver unos datos, y es que cuando Podemos e Izquierda Unida van solos al principio, si la suma en ese momento sí habría dado el sorpaso al PSOE. Después lo que ocurrió fue, primero, que bajó la participación, si no recuerdo mal, y segundo, que muchos votos se traspasaron al PSOE. Muchos votos de los que antes a lo mejor habían ido a Claro, Izquierda porque Unida. de pronto pues fue la posición de izquierda y demás. Porque pasó un tiempo, es decir, pasó, no recuerdo cuánto, pero pasaron meses. Entonces yo creo que un poco lo que siempre juega el PSOE, ¿no? Esta gente están siempre peleados, van siempre con la navaja en la boca, votadme a mí que yo soy el voto útil, no ellos que están siempre peleando. Yo creo que también fue un error y al principio separar, pero bueno, eso no se puede saber, eso es hacer política ficción. Claro. Yo creo que es discutir sobre nada. Claro, a ver, esto al final estamos trabajando también sobre la hipótesis de que también cómo va a impactar esto de cara, pues eso, a lo que comentábamos, ¿no? A lo que pueda suponer sumar como una herramienta de cara a, bueno, pues amortiguar lo que pueda ocurrir de cara tanto al 23 de julio como al futuro gobierno, o incluso revertir lo que ha pasado durante estas elecciones municipales y autonómicas. Y yo creo que también ahí pues es imprescindible, porque jugamos con eso, porque jugamos con el terreno de la especulación, porque al final es con lo que tenemos para predecir, entre comillas, un futuro, o para valorar el cómo o lo que cada uno hubiéramos hecho en cada uno de los distintos escenarios. Evidentemente, si el escenario es distinto, pues si yo hubiera hecho otra cosa, ¿qué hubiera pasado? Y eso también forma parte de lo que es el propio debate a la hora de plantear uno u otro modelo, yo creo, vaya. En cualquier caso, nos hemos alargado muchísimo con los debates que hemos tenido hoy. Yo la verdad estoy encantadísimo, pero nos hemos pasado muchísimo del tiempo que os habíamos pedido que nos acompañaréis, así que muchísimas gracias por alargar esa disponibilidad que nos habéis dado. Y nada, no sé si hay alguna cosita más que os hayáis quedado en el tintero y queráis comentar antes de cerrar este repaso semanal. Yo por mí está todo dicho, encantada de haber estado con vosotros y de haber conocido a Carmen, y nada, espero que nos volvamos a ver. Y yo saludo desde la playa, eso sí. Tú sí, pero de verdad, como la de Feijóo, a ver que yo lo vea, a ver que yo vea el croma. Ahora mismo no, pero en un ratito, vamos, es inevitable. Pues ya lo mismo, encantada la verdad, y encantada también de que se vea que al final, en todos los espacios donde incluso estamos gente de Podemos, de Izquierda Unida, al final nos encontramos en las mismas tesis o parecidas, y que no hay los problemas que dicen después por ahí que hay, y que siempre tenemos debates bastante fructíferos. Pues nada, pues muchísimas gracias, insisto de nuevo, y yo me voy a quedar un ratito más por aquí analizando algunas de las cuestiones también de la semana en materia política, así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
Muy bien, Luego. un beso. Bueno, pues hasta aquí la tertulia semanal de repaso de la actualidad con las últimas noticias que hemos tenido esta semana, muy centrado pues en ese cierre de pactos y constitución de ayuntamientos y parlamentos, muy centrado también de cara a las próximas elecciones y a, bueno, pues, qué puede hacer la izquierda para que no se repita el 23 de julio lo que pasó el 28 de mayo. Así que nada, yo me voy a quedar por aquí un ratito más con la gente de Twitch, pero muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado un sábado más en Canal Red. Así que nada, muchísimas gracias, pasad un buen fin de semana y os recuerdo que estamos de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Twitch, los viernes a las 11 de la mañana y tenéis nuestro canal de YouTube para ver los contenidos que también vamos haciendo y que pues bueno, pues no se emiten en Canal Red. Así que nada, muchísimas gracias, un saludo, buen fin de semana. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.